Cordial saludo, mi nombre es Eliana Reyes Moreno, soy estudiante del programa Agronomía en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy matriculada en la UDR Soacha y el tema que vamos a ver hoy es del curso Microbiología de Suelos. Estoy en el grupo 139. El tema es explorar la diversidad microbiana y ecológica asociada a la agricultura. Entonces, los tipos de actividades microbianas y su velocidad. Entonces, la actividad microbiana en los ecosistemas depende de los tipos de las especies presentes, el tamaño de la población, el estado fisiológico de los microorganismos, y la velocidad depende de los nutrientes presentes en esos ecosistemas. Entonces, esa es la alimentación que tienen los microorganismos en sus hábitats y las condiciones de crecimiento que prevalecen. ¿Qué es una comunidad microbiana? Está formada por poblaciones de una especie asociada con poblaciones de otra especie. Entonces, ¿qué entendemos por población? Población microbiana es un grupo de microorganismos de la misma especie que viven al tiempo en un determinado lugar bajo condiciones favorables. Entonces, como podemos ver acá en la gráfica, este es un microambiente, serían las raíces del árbol, y alrededor de él hay una comunidad microbiana conformado por varias poblaciones que son de la misma especie de microorganismos. Acá podemos ver tres poblaciones formando la comunidad. Diferencia entre riqueza y abundancia de poblaciones. Entonces, la riqueza de poblaciones es el número total de especies diferentes presentes. Y la abundancia de poblaciones es la proporción de cada especie en esa comunidad. Entonces, la relación con ellas en los hábitats microbianos depende de diversos factores, como por ejemplo los nutrientes. En hábitats ricos en materia orgánica se encuentra gran riqueza de especies, pero hay menor abundancia. Por otro lado, en ambientes extremos, la riqueza de especies es poca debido a las condiciones extremas. No muchas especies se pueden desarrollar en ellos, pero la abundancia de esa especie que hay allí es significativa. Aporte de energía al ecosistema y papel de los microorganismos. Entonces, a través de este mapa mental, vamos a explicar el aporte de energía. Entonces, las fuentes de energía en los ecosistemas son los rayos del sol, son la luz solar, y el carbono orgánico, que al ingresar al suelo, los microorganismos fotógrafos sintetizan el ATP y la materia orgánica, y también le agregan nutrientes como nitrógeno, azufre, hierro, potasio, entre otros. Entonces, después de que está sintetizado, los microorganismos quimioorganótrofos realizan su catabolismo oxidando esa materia orgánica, y al hacer este proceso liberan CO2. Si en ese ambiente hay microorganismos quimiolitótrofos, ellos aprovechan ese CO2. Entonces, esa es la manera como los microorganismos apoyan dentro del papel de la energía en los ecosistemas. Entonces, el papel de los microorganismos en el suelo. Entonces, los microorganismos, ¿cómo participan? Participan en los ciclos de los nutrientes y los biogeoquímicos, transformándolos en elementos que ingresan al suelo, convirtiéndolos en nutrientes asimilables para las plantas. Un ejemplo, como lo vimos anteriormente, microorganismos fotótrofos y quimiolitótrofos actúan en el ciclo del carbono orgánico a partir del dióxido de carbono. Microambiente. Entonces, un microambiente es un espacio limitado al cual ofrece unas condiciones requeridas para que haya vida. En el caso de los microorganismos, se convierten en un espacio considerablemente reducido, donde pueden vivir microorganismos de diferentes hábitats. Acá tenemos un ejemplo, que es un microambiente de oxígeno en la Tierra. Entonces, ¿qué clase de microorganismos encontramos? Encontramos microorganismos aerobios, que son aquellos que necesitan grandes cantidades de oxígeno para poder vivir. Los microaerófilos, que son los que necesitan porciones reducidas de oxígeno para poder vivir, y los anaerobios, que no necesitan oxígeno, no requieren. Entonces, como podemos ver en este microambiente, aquí en el centro hay poco oxígeno, entonces ellos se desarrollan bien. Si los pasáramos de pronto a la parte de afuera, pues no sobrevivirían, y lo mismo pasaría con los aerobios. Si los pasáramos a esta parte del centro, no sobrevivirían. Y también encontramos microorganismos con facultades aeróbicas facultativas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos en cualquier región del microclima pueden vivir. No es necesario que tengan mucho oxígeno, porque ellos se adaptan a las condiciones. La competencia entre microorganismos. Entonces, ¿esto cómo se presenta? Depende de diferentes factores, como la velocidad de crecimiento, la tasa de captación de nutrientes, las tasas metabólicas inherentes. Todo esto con el fin de captar los recursos que hay dentro del hábitat. La cooperación es favorable, ya que se presentan procesos de transformación que no se pueden efectuar por un solo microorganismo, como lo vimos anteriormente. Además, estas actividades conjuntas se utilizan para realizar metabolismos complementarios, como es el caso de organismos nitrificantes. Composición del suelo.
con vegetales. Entonces acá en este diagrama de torta podemos ver la composición del suelo con vegetales. El 50% pertenece a aire y agua, el 40% a material y mineral inorgánica, a materia mineral inorgánica, el 5% a materia orgánica y el otro 5% a microorganismos y macroorganismos. También podemos decir que en una muestra de suelo se encuentran partículas de diferente tamaño. Entonces, de 0,1 milímetros a 2 milímetros, esta textura se llama arenosa. De 0,002 a 0,1 milímetros encontramos al limo y menos de 0,002 encontramos la arcilla. Entonces, al mirar en una muestra de suelo las proporciones que hay de ellos, podemos diferenciar o decir que este suelo, qué textura tiene, areno-limosa, arcilloso-limoso o si es solo arcilloso. Entonces, esa es la composición de los suelos. La rizósfera. Entonces, ¿qué es la rizósfera? Es la parte del suelo que rodea las raíces de la planta, recibiendo las secreciones vegetales, y su importancia radica en que en esta sección milimétrica que podemos notar en la gráfica, es solamente este pedacito, por acá está el tejido vascular o la raíz de la planta, se realiza la mayor interacción de plantas entre plantas, suelos y microorganismos. También podemos decir que aquí sucede un efecto rizosférico, que es el proceso que sucede gracias a intercambios de señales entre microorganismos y plantas, beneficiándose mutuamente, ya que los exudados que arroja la planta a través de ese tejido vascular o raíz está compuesto de citoplasma de bajo peso molecular, constituyendo la nutrición de los microorganismos que se encuentran en el entorno, que está basada en azúcares, vitaminas, factores de crecimiento, entre otros. La región del suelo con más actividad desde el punto de vista microbiano, entonces, como lo vimos anteriormente, pues es la rizósfera. ¿Por qué? Porque gracias a las secreciones vegetales de gran riqueza energética representadas en la gran cantidad de sustancias orgánicas que segrega acá, todo esto, esta sería la rizósfera, gracias a ellos, pues todos los microorganismos están ahí, pues, recibiendo su alimento. ¿Y qué secreciones expulsa? Entonces, están los exudados, las secreciones y los disatos. Entonces, los exudados es una composición del citoplasma de bajo peso molecular. Las secreciones son sustancias de alto peso molecular provenientes de las raíces nuevas. Y los disatos son las células de las raíces viejas o que están a punto de morir. La CBSC y su importancia. Entonces, ¿qué es CBSC? Entonces, las CBSC son costras biológicas de los suelos en hábitats microbianos de tierras áridas. Entonces, acá podemos ver una meseta árida. La importancia es que estas cosas ayudan a estabilizar el suelo de esos hábitats, eliminando la erosión causada por la lluvia, por los vientos, y allí encontramos cianobacterias filamentosas y hongos que ayudan a dar firmeza a este suelo. Además, estas costras también ayudan a la infiltración de las aguas y captación de la misma, aportando nitrógeno a estas áreas del suelo. Factores que rigen el grado y tipo de actividad microbiana del suelo. Entonces podemos encontrar entre los factores la humedad, la temperatura, el pH, la disponibilidad de nutrientes inorgánicos, las condiciones microclimáticas, la disponibilidad de oxígeno y la accesibilidad del sustrato. La posibilidad de especiación alopátrica en el subsuelo profundo. Entonces, ¿qué es especiación alopátrica? Es la emergencia o surgimiento de una nueva especie microbiana. ¿Y a qué se debe esto? Se presenta gracias al aislamiento a largo plazo de los microorganismos en aguas subterráneas que no han experimentado recargas. Entonces, importancia de la diversidad y abundancia de los microorganismos en el suelo. Entonces, gracias a esto, la importancia radica es que el funcionamiento del suelo depende de esa interacción suelo, animal y planta, que se encarga de sostener y mantener la salud, del suelo, gracias a la renovación de carbono y nutrientes. Además, aumenta la capacidad de sostenimiento de procesos ecológicos a través de amortiguación microbiana en ecosistemas que han sufrido perturbaciones. A continuación, vamos a conocer 5 grupos microbianos y su función. Entonces, tenemos las cianobacterias fijadoras de nitrógeno, como su nombre lo indica, contribuyen a la economía del nitrógeno a través de su fijación en zonas con poca disposición de este elemento. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar? En desiertos y bosques boreales. Bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas, entonces son las que favorecen la productividad de la planta al suministrar nutrientes importantes, mejorando el crecimiento, y las podemos encontrar en sabanas y bosques tropicales. Tenemos hongos micorrízicos arbusculares, ectomicorrízicos y ericoides, entonces mejoran la absorción de fósforo en las plantas y su resistencia a enfermedades en situaciones como sequías y demás presiones que se pueden presentar en un ecosistema. Se encuentran en bosques tropicales y en sabanas. Bacterias solubilizantes de fósforo.
Forman el 40% de la población y cabe recordar que falta investigación y estudios sobre su importancia. Encontramos las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, que son las que reducen indirectamente la productividad en las plantas por pérdida de nitrógeno. En los procesos de nitrificación y desnitrificación, esta pérdida conlleva hasta un 50% de nitrógeno del que disponen las plantas. Factores claves que controlan la biomasa de suelo. Entonces, entre esos factores claves encontramos el macroclima. Que en el macroclima, ¿qué podemos decir? Que cuando se presentan lluvias torrenciales, cambios climáticos impredecibles, con perturbaciones antropogénicas, son factores críticos que regulan la existencia de esa actividad microbiana. Entonces, en la topografía también, y la calidad de suelo. Si ese suelo tiene buena humedad, qué pH tiene, qué tan rica está de nutrientes, la cantidad de carbono y nitrógeno orgánicos que presenta, etcétera. Factores que gobiernan la variabilidad de la masa microbiana. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, la variedad de clima, porque hay temporadas de muchas sequías o temporadas de mucho sol, entonces esto afecta las comunidades de la biomasa microbiana. El tipo de uso de la tierra, entonces si esta tierra está destinada a agricultura, entonces si está destinada a agricultura, ¿qué clase? Cultivos mezclados, monocultivos o cultivos rotativos. Cuando hay cultivos rotativos o mucha mezcla de cultivos, hay más biodiversidad y mejora los ecosistemas para que haya más biomasa microbiana. En cambio, en el caso contrario, cuando hay monocultivos, pues no se presentan tantos ecosistemas para que ésta se desarrolle libremente. La composición vegetal dominante y la calidad de los nutrientes que tiene el suelo. El principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres. Entonces, el principal reservorio de nutrientes es la SMB, la biomasa microbiana del suelo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque debido a la capacidad que esta tiene, extrae nutrientes de hojas que caen en los bosques. Un ejemplo que podemos encontrar son los bosques tropicales secos. Todas las hojas que caen de los árboles, la masa microbiana se encarga de extraer la mayor cantidad de nutrientes y por medio de procesos que hemos visto químicos que ellos ejercen, los microorganismos sobre esta materia orgánica, la planta vuelve a recibir nutrientes y los absorbe. Entonces, el estimado de la producción de un ecosistema gracias al tamaño de la biomasa microbiana. Entonces, según estudios realizados en tierras dedicadas a la agricultura, se determinó que el tamaño de la biomasa genera un estimado de recuperación de la producción de la tierra, siempre y cuando se identifique una proporción más baja de la SMB, la biomasa microbiana, en relación con nutrientes orgánicos. Esto indica que hay una fuerza de renovación y de restauración en esos ecosistemas. Las conclusiones de las prácticas de restauración usando plantas mezcladas en cuanto a los SMB. Entonces, una conclusión es que la implementación de sistemas de plantación mezclada recupera las comunidades microbianas de forma rápida en comparaciones con monocultivos, por lo que decíamos anteriormente. Entonces, entre más especies de plantaciones haya, mejor serán los ecosistemas que se brindan a esas comunidades microbianas. En cambio, pues un monocultivo pues solamente va a enfocarse, digámoslo así, en un solo hábitat, entonces solamente se van a desarrollar los microorganismos que comparten esas condiciones que ofrece ese monocultivo. Y también la utilización de especies vegetales mixtas e inoculantes microbianos aumenta la biodiversidad y abundancia de microorganismos, siendo un indicador importante de la salud del suelo y la sostenibilidad ambiental. Aquí les comparto el pantallazo de Turnitin, donde encontramos un porcentaje de similitud menor al 14%. Y vemos acá las referencias bibliográficas, entonces encontramos los textos y de dónde hemos obtenido las imágenes. Muchas gracias y espero que les haya quedado claro y vernos en una próxima oportunidad.